Ahora vamos a ver algunas de las estas de mayor interés. Y vamos a comenzar con las bacterias que producen toxinas en el alimento. Es decir, estamos hablando de intoxicaciones puras, ¿eh? Y dentro de esas, quizás la enfermedad más prevalente como enfermedad transmitida por el alimento es la producida por estafilococos. Los estafilococos, eso ya seguramente lo saben los alumnos, pienso, ¿no? Ya tienen idea. Bueno, son cocos gram positivos, coagulasa positiva. Cuando digo coagulasa positiva me estoy refiriendo particularmente a una especie de estafilococos, que es Staphylococcus aureus, que es el único que es coagulasa positiva. Todos los otros, todas las otras especies de estafilococos no son coagulasa positiva, y eso nos da una idea de la identificación de esta cepa, que es la que tiene la capacidad de producir una enterotoxina que genera esta intoxicación en la gente. Es una intoxicación producida por enterotoxinas. El estafilococo produce 5 enterotoxinas, pero las A y las B son generalmente, y la E son las más prevalentes. ¿Cómo se transmite este microorganismo y cómo este microorganismo produce toxina en el alimento? El microorganismo está en nuestro organismo. El hombre es portador de Staphylococcus aureus, donde en la piel, en lesiones de tipo purulentas, como puede ser panadizos en los dedos o orzuelos, el acné en la cara, con todas esas lesiones purulentas, son causadas por estafilococos, lesiones en heridas en donde se ha producido un absceso con conexión purulenta, que eso es bastante común en la cocina, que los cocineros se corten, ¿no es cierto?, y luego pueda infectarse esa herida, produciendo una conexión purulenta, de forma tal que en esa colección purulenta el Staphylococcus aureus está viable, o sea que si se rompe o tocamos con nuestras manos en donde está esa lesión, el alimento, por eso se le pide a los que tienen lesiones purulentas que cubran la herida, incluso pueden ponerse guantes para evitar, ¿no es cierto?, que se transmitan esos microorganismos al alimento. Pero también lo portamos en la región nasofaringea. Un 30% de la población, y nunca se sabrá quién, porta Staphylococcus aureus en la nariz. Entonces, cuando estornuda, y si está elaborando un alimento y estornuda sobre el alimento, estos estafilococos llegan al alimento. Esa es la razón por la cual a los elaboradores de alimentos se le indica que se coloquen barbijo, que generalmente lo usan mal y uno tiene que tratar de educarlos para que el barbijo no sea esta concepción equivocada del tapaboca, No es un tapaboca, el barbijo tiene que tapar toda la zona respiratoria, tanto boca como nariz. Y esto es porque justamente estoy elaborando un sándwich de miga, el estornudo sobre el sándwich o sobre la mezcla que hice de aderezos, y llegan ahí los estafilococos, y ahí es donde después ese sándwich quedó fuera de la heladera, porque esa es una condición que tiene que tener el estafilococo, se multiplica y me produce la toxina y ahí me intoxico, ¿no? Entonces, esta es la forma en que puede llegar desde el hombre el estafilococo al alimento. También lo puede hacer por la materia prima, porque los animales también tienen o portan el microorganismo en su superficie. Así que también sería la forma en que podrían llegar el estafilococo a un alimento. En el alimento o las condiciones para que ese alimento
pueda generar intoxicación es que ese alimento esté fuera de la heladera. Y muchas veces nos pasa de que elaboramos una torta, ¿no es cierto?, o tenemos unos sándwiches de miga y lo tenemos fuera de la heladera durante más de 2 horas porque, bueno, estamos sobre todo durante el verano, que estamos en una fiesta, ¿no es cierto?, y ahí quedaron los sándwiches y comí uno al principio, pero pasaron las 2 horas y después me como otro, ¿no es cierto?, y ahí en esas 2 horas se dio la posibilidad de que el microorganismo se multiplique en cantidades tales que puedan generar alta cantidad de toxinas, llegando a valores de 10 a la 6, 1 millón de bacterias por gramo de alimento, y ahí tiene toda la posibilidad de producir la toxina. Y ahí es cuando, una vez consumido este alimento con la toxina, llega al intestino. Y por eso los síntomas son muy rápidos, se presentan acá dice 1 hora a 7 horas, pero puede ser 30 minutos. Yo puedo estar en la misma reunión, en la misma fiesta y ya me siento mal. ¿Qué pasa con la toxina cuando llegó al intestino? Una vez llega la toxina al intestino, es absorbida a nivel de los enterocitos intestinales y allí pasa a la circulación y llega al centro del vómito y estimula el centro del vómito. Es un mecanismo de defensa del organismo de liberarse de la toxina. Entonces, los primeros síntomas que se tienen frente a la intoxicación por estafilococos son las náuseas y los vómitos. Vómitos explosivos en chorro para eliminar la toxina. Y luego puede también presentarse la diarrea. Generalmente la infección es autolimitada en gente joven y en adultos jóvenes, no le genera ningún problema más que la molestia de esta sensación de náuseas y vómitos durante 24 o 48 horas, depende de la cantidad de toxina generada. El único problema es en los niños y en los ancianos, porque les puede generar una deshidratación severa que ponga en compromiso la parte de pérdida de electrolitos y el funcionamiento cardíaco, ¿no? Acá, ¿ven? Esos son los panadizos, esas colecciones purulentas que suelen tener la gente, algunos individuos, y por eso hay que fijarse muy bien cuando se contrata a alguien para elaboración de alimentos que, por ejemplo, no tenga acné, porque eso es una fuente de infección, porque generalmente se tocan la cara y luego tocan el alimento, ¿no? Entonces, tratar de evitar eso. Y mantener a los alimentos bajo refrigeración. Eso es una premisa importante porque ahí le cortamos la multiplicación del microorganismo y si se encuentra en bajísima cantidad que no puede producir ningún daño, aunque pueda elaborar algo de toxina, es mínima la cantidad y no va a generar problemas. Entonces, las buenas prácticas de manufactura, primero evitando, usando en el caso de los elaboradores de alimentos, utilizando el barbijo, guantes, si hay heridas, la refrigeración correcta del alimento, no mantener el alimento por más de 2 horas, esas son las fundamentales medidas de prevención, ¿no? Y por supuesto libre de insectos, porque los insectos también con sus patitas pueden llevar este microorganismo. ¿Cuáles son los alimentos más implicados? Postres, sándwiches de miga, tortas, todo lo que tenga mucha manipulación de parte del operador, porque él es el que puede llevar el microorganismo al alimento. Por eso, sushi, por ejemplo, todos aquellos alimentos que no tienen, luego de la elaboración, no tienen ningún proceso de control por temperatura más que la refrigeración. Entonces, si no se ha refrigerado correctamente ese alimento, no va a tener después cocción ni nada que me elimine
el microorganismo y eso va a llevar a que los microorganismos se puedan multiplicar si los he tenido durante mucho tiempo. Y ahí hice la torta con la crema que ahí se contaminó y resulta de que la dejé a la torta porque no tenía lugar en la heladera porque tengo el cumpleaños y la dejé fuera de la heladera porque total ya van a llegar los invitados. Llegan los invitados pero la torta es lo último que se corta, entonces ya resulta que pasaron más de 2 horas y entonces ya tengo una cantidad suficiente de microorganismos con la toxina que se liberó a la crema de la torta y ahí tengo la posibilidad de la infección. Cuando uno hace la historia epidemiológica ahí encuentra todos estos problemas, ¿no? Otro microorganismo que produce, no sé si quieren un recreo o si se requiere un recreo que frene un poco. Un ratito sigamos y después ya te decimos. Bueno, seguimos entonces con Clostridium botulinum. Así como yo les dije de que eran muy frecuentes las intoxicaciones por estafilococo, poco peligrosas, acá al revés, son muy poco frecuentes, pero sumamente peligrosas, porque sin tratamiento los que adquieren botulismo alimentario, el 80% muere. Así, como les digo, es la situación de grave. Son bacilos gram positivos, acá pueden ver, este que ven acá, ¿se ve mi flechita? Bueno, este que ven acá me gusta, esta foto me la puso Carolina y no me gusta mucho. No me gusta porque no muestra Carolina Vázquez, Bueno, no me gusta mucho porque no están muy deformadas porque son esporas deformantes, el Clostridium botulinum. Entonces este es el que más me gusta para mostrar cómo es más grande que el resto del bacilo y que es una espora subterminal. Esa es la diferencia de otras especies de Clostridium que también presentan esporas, pero cada uno, la clasificación también se la puede hacer o se la puede determinar por la ubicación de la espora. Ustedes ven de que todo lo violeta es el bacilo que está teñido, mientras que la espora no se puede teñir porque no entra el colorante de una espora. La espora es la forma de resistencia que tienen estos microorganismos. ¿Qué pasa si este microorganismo se encuentra en un ambiente hostil? Muere todo el bacilo y queda, acá sí está muy bien, las esporas libres. Estas esporas libres son las que están en la tierra, en el polvillo, en el agua, y que son las que vuelan con el viento y pueden contaminar distintos alimentos, como alimentos vegetales, como pueden ser pimientos, etcétera, etcétera. Distintos productos, distintos alimentos vegetales. Pueden contaminar también algunas especies que son secas y donde también pueden estar presentes las esporas de Clostridium botulinum. O pueden también contaminar carnes de pollo, carnes de vaca, ¿no es cierto?, en donde también puede estar contaminado por estas esporas. Ahora, la espora no tiene problema. El botulismo de adulto, me voy a referir, no el de infante, ese lo voy a tratar después, quiero referirme solamente al botulismo de adulto. No hay problema mientras con este alimento se elabore, con estos productos, perdón, se elabore algún alimento que va a tener contacto con el oxígeno. Porque una cualidad que tiene Clostridium botulinum es que es el más anaeróbico de los microorganismos conocidos. Es un anaeróbico obligado, de manera que yo le tengo que dar la condición de anaerobiosis. ¿Cuándo le puedo dar la condición de anaerobiosis a este alimento? Cuando, por ejemplo, elaboro con estos zanahorias, con este pimiento o con esta carne de vaca o de bovino, perdón, de vacuno o de pollo, elaboro un escabeche. Berenjenas, por ejemplo, escabechadas, y digo, voy a hacer una buena cantidad para tener para todo el año y la voy a envasar. Puedo hacerlo casero,
que ahí está el riesgo más alto, y entonces tapo ese frasco o ese envase en donde las coloque y genero la condición anaeróbica. Allí, ¿qué pasa? La espora obtiene la condición de anaerobiosis que necesita para germinar. Germina y ahí produce la toxina. De manera tal que en ese alimento yo voy a encontrar que hay gran cantidad de toxina cuando consumo ese alimento. Normalmente, cuando uno habla con la gente dice, yo hago toda la vida, y así nos decían cuando íbamos a ver la charla, toda la vida hago mis berenjenas escabechadas y yo las coloco en el envase y lo cierro y lo tengo guardado por un montón de tiempo. Bueno, tienes suerte. Cuando uno perdió la suerte, ahí es cuando, por eso dije que es escasa, ahí es cuando encuentra, ¿no es cierto?, o se encuentra con estas esporas, o estas esporas estaban contaminando el alimento y se genera la toxina. En realidad, Córdoba, en particular, no es una ciudad en donde sea bastante frecuente el botulismo. Córdoba, lo que no quiere decir que no se hayan enfermado personas de Córdoba, pero yo les voy a dar un ejemplo de lo que vivimos nosotros. Las provincias donde hay más botulismo son las provincias del oeste argentino, particularmente Mendoza y San Juan. ¿Por qué? Porque son provincias donde se hace mucho de estos elaborados caseros que se envasan y se conservan durante el tiempo, y también las provincias del sur, donde son muy ventosas y en donde también estas esporas son llevadas al alimento, porque el reservorio, acá se los dice, es el suelo, productos agrícolas, en las costas, ahí es donde están las esporas que son llevadas después por el viento y contaminan el alimento. Fíjense en la dosis que causa la muerte, 0,1 a 1 microgramos. Microgramos puede causar la muerte en un individuo adulto y de un peso considerable. Se considera arma biológica. Cuando se hablaba de arma biológica se habla de la toxina botulínica, que si se coloca en un lago, por decirle, ustedes están consumiendo agua con toxina. O sea, de eso es lo que se hablaba cuando se hablaba de enfermedades como armas biológicas. 100 gramos de toxina producirían la muerte de gran parte de la población humana, porque es tremendamente peligrosa esta toxina. ¿Y qué pasa con la toxina cuando se consume? Cuando consumimos la toxina es absorbida, también llega al intestino, es absorbida a nivel intestinal, y allí la toxina ya se disemina por el torrente sanguíneo y va ¿a dónde? Al sistema nervioso central, actuando a nivel de las neuronas motoras.